Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de bondad de ajuste a la distribución normal para el peso de 50 camiones. Necesitamos calcular las probabilidades pi para poder determinar la frecuencia esperada, que es parte del cálculo del estadístico de prueba en el paso número 9 de la prueba de hipótesis. Pero para poder hacer este cálculo de probabilidades pi, necesitamos conocer la media y la desviación estándar. Y pues la verdad es que no lo conocemos. De hecho, por no conocerlas, perdimos 2 grados de libertad. Recordarás, teníamos 6 clases, perdimos 1 grado de libertad porque siempre lo perdemos, y otros 2 por no conocer los 2 parámetros de la distribución normal, que son la media y la desviación estándar. Entonces tendremos que calcularlos a partir de nuestros datos. Puedes calcular la media y la desviación estándar de los datos sin agrupar o de los datos ya agrupados en una distribución de frecuencias. Pero si cuentas con los datos sin agrupar, yo te recomiendo que la calcules a partir de allí. Entonces vamos a escribir por acá la media y aquí la desviación estándar. La media, vamos a usar la fórmula average, es igual a average de todo mi conjunto de datos. Y para la desviación estándar utilizaremos la siguiente fórmula, stdef.s, porque estamos con una muestra de 50 camiones, y selecciono mis datos. Y cierro el paréntesis. Y me da 14.15. Bueno, ahora sí, con estos dos datos podré calcular las probabilidades pi. Vamos a esa tabla donde hacemos el cálculo de probabilidades. Es aquí. Voy a poner aquí nuevamente los valores de la media y de la desviación estándar. La media quedamos que era igual a 71 y la desviación estándar quedamos que era igual a 14.15. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a calcular las probabilidades que nos interesan. Las probabilidades pi va a ser igual a norm.dist, abro un paréntesis, introduzco el valor de el límite superior de clase, que es 58, coma, la media, que es 71, coma, la desviación estándar, que es 14.15, coma, un 1 para que me dé la probabilidad acumulada desde el principio y me da 18%. Ahora vamos a calcular la probabilidad de 58 a 66. Para ello, nuevamente introducimos la fórmula igual a norm.dist, abro paréntesis, introduzco el límite superior de clase, que es 66, coma la media, que es 71, coma la desviación estándar, 14.15, coma un 1 para que me dé la probabilidad acumulada, y es 36%. Pero esta es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 66, y yo quiero solamente de 58 a 66. Por lo tanto, tendré que restarle la probabilidad de la clase anterior, 18%, y ahora sí, la probabilidad de caer entre 58 a 66 es de 18% también. Vamos a calcular ahora la probabilidad de 66 a 74. Será igual a norm.dist, abro paréntesis, introduzco el límite superior de clase 74, coma la media 71, coma la desviación estándar 14.15, coma 1 para que me dé la probabilidad acumulada y me da 58%, pero esa es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 74. Y como quiero solamente la de esta clase, le tendré que restar el 18% anterior y el 18% de la primera clase. Y me da 22%. Vamos a calcular la probabilidad ahora de 74 a 82, igual a norm.dist, abro paréntesis, límite superior de clase es 82, coma la media que es 71, coma la desviación estándar que es 14.15, coma un 1. Cierro y me da 78%, que es la probabilidad acumulada hasta 82, pero como solamente quiero la probabilidad de esta clase, le tendré que restar todas las probabilidades anteriores. Este menos este. Ahora sí. Vamos a la siguiente clase. Es igual a norm.dist, abro paréntesis,
límite superior de clase 90, coma, media 71. A ver, aquí ya me pasó algo raro con la fórmula. Coma 71, coma la desviación estándar 14.15, coma 1, cierro paréntesis, y le resto también todas las probabilidades de las clases anteriores. Menos 20, menos 22, menos 18, menos 18. Y me da 13%. Para la última clase ya no es necesario utilizar la fórmula de la distribución normal, porque la suma de todas las clases me tiene que dar 100%. Por lo tanto, simplemente al 100% o 1 le restaré todas las probabilidades anteriores. Pues yo aquí con las probabilidades, te repito, debo sumar el 100%. Vamos a ver que realmente sumen 100% todas estas probabilidades. Sí, sí da 100%. Ahora vamos a calcular las frecuencias esperadas. La frecuencia esperada es pi, la probabilidad de cada renglón, por el total de datos que tengo. Entonces voy a hacer la siguiente fórmula. Pi, 18%, por el total de datos que es 50, y voy a fijar el total de datos oprimiendo F4. Te fijas que se le pone signo de pesos a la segunda parte de la fórmula. Oprimo Enter, y ahora esta fórmula la corro hacia abajo. Y fíjate que la suma de las frecuencias esperadas me tiene que dar 50. Bueno, ahora vamos a calcular la distancia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Simplemente corro la fórmula que ya tengo hacia abajo en todas las celdas. Y ahora calculo la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. La calculo elevada al cuadrado. Ya tengo la fórmula aquí, la corro simplemente para el resto de las celdas. Y por último, estas diferencias elevadas al cuadrado habrá que dividirlas entre la frecuencia esperada, que es la que está en esta columna. Ya tengo aquí la fórmula, ahora solamente la corro hacia abajo. Y listo, al final sumo toda la columna del final, checo que la fórmula sea correcta, si me cubre todo el espacio, y el estadístico de prueba me da 6.88. En el siguiente paso ahora tengo que localizar el estadístico de prueba dentro de mi gráfico. 6.88, pues debe caer como por aquí más o menos, en la región azul. Con eso yo ya me estoy imaginando que se va a rechazar la hipótesis de que los datos siguen la distribución normal, pero de todas formas vamos a comprobarlo. Vamos a buscar el 6.88, que es como 6.9 más bien. Aquí está el 6.9, y aquí voy a copiar la altura del gráfico, este 0.033, en la última columna, que es la que representa precisamente el estadístico de prueba. Y vemos dónde queda en el gráfico, aquí, justo aquí. Le cambio el color a esa línea, en Format Data Point, le pongo el relleno de color negro, y el borde también se lo dejo de color negro, para que se vea mejor. Aquí cayó mi estadístico de prueba. Bueno, pues ahora continuamos con el siguiente paso, que es determinar el p-valor y compararlo contra el nivel de significancia. Ahora el nivel de significancia quedamos que iba a ser del 10% y vamos a calcular ese p-valor. El p-valor va a ser igual a chi square punto vamos a usar la fórmula .dist.rt, porque esta fórmula me da la probabilidad hacia la derecha, la que va desde el estadístico de prueba hacia la derecha, que es precisamente el p-valor. El p-valor, recordemos que es a partir de donde cae el estadístico de prueba, nos tenemos que mover en dirección del nivel de significancia, es decir, de la región azul. Entonces esa probabilidad la obtengo con la fórmula .rt, que me da la cola de la derecha. Si no le pusiera rt, me daría solamente la cola de la izquierda, el lado contrario, y no es lo que necesito. Luego ingreso el valor del estadístico de prueba, 6.88, y luego los grados de libertad de esta prueba de hipótesis. Y en esta prueba de hipótesis estamos utilizando 3 grados de libertad. Entonces, aquí en la fórmula al final le damos un 3, cerramos paréntesis, y me da 0.07. 0.07 es el p-valor, que resultó ser menor a 0.10. Por lo tanto, si el p-valor es menor que el nivel de significancia alfa, concluiremos con la hipótesis alternativa.
Eso quiere decir que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y diremos que con una confianza del 90% existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Dicho prácticamente, con una confianza del 90%, podemos afirmar que los datos no siguen la distribución normal. Y bueno, creo que eso desde el inicio ya era un tanto lógico, porque pues los datos no se ven con la típica forma de campana, siguen una forma un tanto extraña. Entonces pues la distribución normal no es la que siguen estos datos. Sin embargo, el método visual, donde solamente al observar el histograma tú decides si los datos siguen una cierta distribución, no es lo más recomendable. Sirve para darte una idea preliminar. Lo mejor es que sí hagas la prueba de hipótesis completa. Ahora, ¿por qué es importante hacer sobre todo la prueba de bondad de ajuste a la distribución normal de tus datos? Porque, mira, cuando tú haces pruebas de hipótesis para dos medias, para dos muestras o para tres muestras o más, siempre partes del supuesto de que los datos siguen la distribución normal. Entonces, si resulta que los datos no siguen la distribución normal, las conclusiones a las que tú pudieras llegar en esas pruebas de hipótesis de dos muestras o como en ANOVA que tienes tres muestras o más, todas las conclusiones a las que tú podrías llegar en esas pruebas de hipótesis podrían llegar a ser equivocadas. Entonces, por eso es muy importante que siempre de hacer cualquier tipo de prueba de hipótesis, primero verifiques que los datos sigan la distribución normal. Y si los datos no siguen la distribución normal, entonces tendrás que hacer otras pruebas de hipótesis diferentes, las cuales ya no forman parte de este curso. Muy bien, gracias por tu atención. Mucho éxito en todo lo que emprendas. Hasta luego.